Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Hoy tocaba la presentación de la Vuelta 2023, la Vuelta a España del año que viene, que se va a celebrar entre el 26 de agosto y el 17 de septiembre. Y así a vuela pluma, una primera impresión, sinceramente a mí me ha gustado bastante. He estado viendo la presentación en directo a través de Teledeporte, que lo daba aquí Televisión Española en España, y me ha parecido una vuelta muy diferente a la del año pasado, bastante más dura, con nombres importantes y colosos de montaña temibles, ¿no? Como son el Tourmalet, como son el Angliru, con alguna etapa trampa, como va a ser la penúltima en la Sierra de Madrid. Bueno, ahí la verdad es que cosas realmente interesantes y que vamos a ir repasando una a una en este vídeo, un poco de previa, ¿no? Con las etapas más importantes de esa Vuelta a España 2023, que insisto, se va a celebrar entre el 26 de agosto y el 17 de septiembre del año que viene. Va a salir en Barcelona, ¿vale? Va a salir en Barcelona, luego va a recorrer diversas partes del país, va a bajar, me parece, primero por el Levante, luego va a ir hacia el norte, hacia los Pirineos, luego vuelta para abajo otra vez, después de pasar por Asturias en la última semana, hacia el centro, hacia la Sierra de Madrid y luego la última etapa, pues como siempre, prácticamente en Madrid, en ese recorrido del Paseo de la Castellana, que, bueno, pues la etapa tranquila, el Paseo de los Campeones al final también, ¿no? Bueno, ahí tenéis el pequeño vídeo de presentación donde, bueno, pues es el recorrido animado. Ahí la verdad es que podemos ver principio y final, pero no podemos apreciar bien los perfiles de las diferentes etapas, que yo creo que es lo que más nos interesa a todos, ¿no? Así que vamos a pasar a ir aquí vuelta a vuelta, o mejor dicho, perfil a perfil por cada una de estas diferentes etapas de esta Vuelta a España. La primera de todas va a ser una crono por equipos, apenas 14 kilómetros y medio, 14,6 en concreto, ya lo tenéis ahí, en esta primera etapa, una crono por equipos que mostrará los lugares más emblemáticos de la ciudad de Barcelona, así que, bueno, pues esperaos la Sagrada Familia y diversos barrios de Barcelona, una crono prácticamente llana, con una pequeña ondulación ahí al final, pero además, al ser una crono por equipos, pues no es esperable que haya demasiadas diferencias en la clasificación general. La segunda, por ejemplo, una etapa llana, pero que tiene ese puerto de segunda a mitad del recorrido y un final tras bajada en Montjuic, que es ese pequeño repechito que tenéis ahí y que, si no recuerdo mal, se suele subir en la Volta a Cataluña, o sea que es una subida, bueno, pues bastante conocida, que no es excesivamente larga, no es excesivamente dura, pero que sí que da para ataques potentes. Quiero recordar una victoria de Thomas de Ghent hace no demasiados años, ahí en pareja iba, recuerdo, y el caso es que acabó llegando solo después de hacer una buena subida y una buena bajada en esa fuga. O sea que, bueno, pues etapa, bueno, interesante para ir calentando las piernas de los diferentes ciclistas esa segunda. La tercera, etapa ya de alta montaña, porque tiene un par de puertos, dos puertos de primera al final en alto, se llega o se pasa desde España hasta Andorra en esta tercera etapa. Evidentemente estamos todavía al principio, pero es una etapa que, como veis, aparte de esos dos primeros repechos que tiene al principio, luego el desnivel va subiendo todo el rato de forma paulatina hasta llegar al primer puerto de primera, y se encadenan el primero y el segundo, que son los dos únicos puertos de esta etapa, pero que yo creo que puede dar para una bonita etapa con ese final en alto en primera categoría. Esa es la tercera. La cuarta etapa, una etapa más o menos llana, Andorra la Bella y final en Tarragona. Yo tengo aquí apuntado, hecho algún apunte, ¿no? Según se estaba presentando el recorrido en Barcelona, ha sido el Palau de la Música. Además, tiene dos puertos de tercera, como veis ahí en el último tercio. La llegada es en llano. Bueno, una etapa probablemente destinada a las fugas, ¿no? Esta cuarta etapa de la Vuelta a España. La quinta, etapa de media montaña con un segunda ahí más o menos en la mitad. El final es completamente llano, pero previo, en ese último tercio, tiene un pequeño repechito. A mí me huele que también esta etapa, pues, o bien va a ser para alguna fuga o para los sprinters que consigan aguantar ese puerto de segunda, o que no pierdan demasiado tiempo en esa ascensión y puedan, pues, reintegrarse en el paquete, ¿no? Antes de terminar la etapa, esta etapa con final en Burriana. Este es zona del este, zona del Levante de España. La sexta etapa, alta montaña, final en Jabalambre en primera, una etapa monopuerto. Es verdad que, bueno, pues no es que sea una etapa de alta montaña como tal, sí que tiene sube y baja, es un recorrido un poco pestosillo, como dicen los ciclistas, incómodo, pero que sobre todo, bueno, pues tiene ese final en el Observatorio Stroff
físico de Javalambre y que es lo que va a determinar probablemente, pues si no el líder de la clasificación general, bueno, pues yo supongo que habrá al menos una buena aproximación y estarán todos los que son y serán todos los que estén, ¿no? En ese final de etapa veremos, porque evidentemente no se ha anunciado todavía, vaya golpetazo le acabo de dar al micro, los corredores participantes. Creo que Benepul ha confirmado que va a ir al Giro, por ejemplo. De la Vuelta todavía no se ha hablado de ningún nombre. El año pasado fue una gran Vuelta, pese a que no tenía grandísimos puertos de alta montaña, pero fue una Vuelta bastante chula, la verdad, con un gran final también para Enric Mas, aunque Benepul dominó de principio a fin con aquella caída de Roglic. Veremos, porque esta nueva Vuelta pues lo tiene evidentemente todo por contar, y esta subida a Javalambre en esta zona del Levante puede ser una de las etapas importantes. Yo no la tengo marcada como las 5 o 6 más importantes, pero bueno, es monopuerto, final en primera, que seguro que da algo de espectáculo. Etapa séptima, como veis ahí, pues prácticamente llana, con final en Oliva, etapa costera en la zona de Oliva, Valencia. Creo que Enrique Ponce, el torero, es de Oliva, si no recuerdo mal, y al ser tan llana y demás, bueno, pues también siempre hay peligro de viento. Veis que la segunda mitad es que no tiene nada prácticamente de desnivel, así que bueno, pues etapa donde los equipos tendrán que estar bastante atentos. Etapa octava, media montaña, con final en bajada de un puerto de primera y un continuo sube y baja, como tenéis ahí, que tenéis ahí reflejado en el perfil de esta etapa, con final en Sorre de Catí, Costa Blanca interior, principio origen en Denia, en toda esa zona de los montes de Levante, que la verdad es que la Sierra Levantina también depara etapas con bastante interés, sobre todo finales explosivos, ¿no? En este caso, bueno, pues tiene ahí esa bajada, esa pequeña bajada de un puerto de primera categoría, si no lo he apuntado yo mal, que no es que sea muy largo, pero sí que tiene rampas importantes, para ese final. Luego la etapa 9, etapa previa al primer descanso, etapa de media montaña, más o menos, bueno, media montaña, entre llano, media montaña, por ahí, con final en segunda categoría, y lo que veis al principio en el primer tercio es un puerto de primera, que no es que sea, bueno, pues demasiado temible, pero el recorrido es verdad que sube y baja hasta llegar a ese puerto de segunda, un puerto que no es muy largo, que probablemente favorezca a corredores explosivos o a outsiders, ¿no? Que a lo mejor no estén peleando por la clasificación general, pero que puedan hacer un buen papel. Quizás también sea una etapa para las fugas, depende un poco del ritmo que lleve el pelotón. Esta novena, origen en Cartagena o inicio en Cartagena, final en Caravaca de la Cruz, y que es la previa al día de descanso. Y después de ese día de descanso, o durante ese día de descanso, es descanso con traslado, los corredores se van a dirigir hasta Castilla y León para la crono individual, la única crono individual que hay en esta vuelta, la primera de todas, recordad que es por equipos, muy cortita, 14 kilómetros, esta es individual y son 25, con principio y final en Valladolid. Los especialistas contra el crono dicen pueden sacar ventaja a los escaladores puros, es verdad que es una crono bastante llana, salvo por ese pequeño repecho que tiene el primer tercio, así que aquí pues quizás sí se puede hacer algo de diferencia, no una barbaridad porque son 25 kilómetros, a partir de los 40 es cuando las cronos realmente son decisivas, pero bueno, sí se pueden sacar algunas diferencias, ¿no? Respecto, o entre, mejor dicho, los más especialistas y la gente de la alta montaña. Etapa 11ª, esta que veis aquí, etapa monopuerto también, con final en la Laguna Negra, Vinuesa. Si algún líder pasa un mal momento puede dejarse mucho tiempo de cara a la general, nos cuentan ahí en este perfil oficial de Twitter de la Vuelta a España, que es donde, bueno, pues estoy siguiendo estos perfiles, porque en la web oficial, que es donde lo suelo hacer, todavía no estaban colgados los perfiles de esas etapas, así que he optado por el perfil de Twitter, y además, bueno, pues tenemos estas pequeñas animaciones, pequeños vídeos, que nos hacen ver un poco el perfil de la etapa con algo más de animación. Etapa, insisto, monopuerto, llana, final en primera en Laguna Negra. Estas etapas suele estar toda la chicha al final, evidentemente, pero los grandes favoritos suelen llegar con todo su equipo y es difícil que se produzcan sorpresas. Es verdad que depende mucho de la velocidad de la carrera, quizás haya una carrera por delante con la fuga y una carrera por detrás con la general, pero con las fuerzas intactas prácticamente después de un par de días del día de descanso, ¿no? Así que, bueno, ojalá haya espectáculo, pero en las etapas monopuerto corren ese peligro, ¿no? Que la traca final sea menor de la que se esperaba. Etapa 12ª,
va a llegar la carrera y hasta Zaragoza, y llegar hasta Zaragoza quiere decir que hay mucha zona susceptible de que haya viento, puede haber abanicos en esos grandes desiertos, ¿no?, que hay en los alrededores de Zaragoza, los Monegros, por ejemplo. Yo supongo que atravesará la zona de los Monegros con esos grandísimos molinos de viento, son muy bonitos de ver en esta etapa decimosegunda, donde los líderes tendrán que estar atentos y arropados por su equipo, evitando esos abanicos, o al menos estar bien colocados. Siguiente etapa decimotercera, etapa de alta montaña. Esta es una de las que tengo yo ya apuntadas, porque además es una de las etapas reinas, es final en el Tourmalet, un día que estará marcado en rojo entre los aspirantes a la general, nos ponen ahí. Es una etapa que no es muy larga, son 134 kilómetros, pero es un sube y baja continuo absolutamente. Final en el Tourmalet, pero es que se pasa primero por Obisc, Spandels, subida y bajada, bueno, completa. Tiene un primera, tiene 2 puertos de categoría especial. Este año sí hay puertos de categoría especial, no como el año anterior en la Vuelta. Este año lo he contabilizado yo, no sé si eran 4 o 5 puertos de categoría especial, lo cual está muy bien. Empieza en Formigal esta etapa y pasa hasta suelo francés para llegar hasta el Tourmalet, donde evidentemente, aunque es un puerto, bueno, lo veíamos aquí en el perfil, extendido, no tiene rampas imposibles como el Angliru, por ejemplo, pero es un puerto muy duro, muy constante, de prácticamente 20 kilómetros, con una media, pues no sé si es del 8 o el 9% por ahí. Evidentemente cada kilómetro que pasa lo hace más duro, pero como decía Perico Delgado en la presentación, puede dar lugar al juego el Tourmalet, ¿no? Más en contraposición con el Angliru, que es más de supervivencia, de empujar como puedas. Sin embargo, Tourmalet pues sí que puede dar para intentar romper la carrera, pues casi en primera persona, ¿no?, de forma voluntaria para algún favorito a la general. Esta es la decimotercera, la etapa 14, la etapa decimocuarta, otra de las buenas, alta montaña con 2 puertos de categoría especial, final en un puerto de primera categoría, y en la Rabelagua. Esta zona creo es la zona de Navarra, porque me parece que ha estado Pedro Delgado visitándola con Miguel Indurain, y son 161 kilómetros, etapa exigente de montaña que incluye 2 puertos de categoría especial, esta decimocuarta, o sea que es una etapa que no es ninguna broma, ¿eh? Lo que pasa es que el final es en primera, ¿vale? Los 2 de categoría especial son esos 2 que están ahí en mitad, más o menos, de la etapa, y luego el final es en un puerto de primera categoría. La etapa 13 y la etapa 14 hay que estar muy atentos, sin duda. La decimoquinta, esta que veis aquí, etapa de media montaña, Pamplona-Lecumberri, algo más de 150 kilómetros, un día propicio para las escapadas, con 3 puertos de primera, con final en bajada, según se llega al último, se corona esa última cota de tercera, ya se llega hasta Lecumberri. Y bueno, pues esto es lo que nos va a dar paso a la tercera, o mejor dicho, a la segunda jornada de descanso de esa Vuelta 2023, para retomar ya en una última semana que es bastante dura. Empieza con una jornada monopuerto, esta etapa 16, un día de kilometraje corto, menos de 120 kilómetros, pero eso sí, llega un final en segunda, en la zona de Cantabria, cercano a la costa, así que además de alta montaña, toda esa zona, el 90% de la etapa es llana, con un poquito de desnivel, pero muy poquito. Ahí también se puede producir viento, porque es una zona muy pegada al mar y donde siempre, bueno, pues puede pasar algo, ¿no?, en esta zona de Vejes en Cantabria, si no estoy yo equivocado, que sé que llegan a Cantabria, pero no sé si es en esta etapa o es en la siguiente. Sí, creo que es en esta, porque en esta es en Asturias, ya la etapa 17ª, otra marcada en rojo, llegada en el Angliru, pero es que tiene 2 primeras, tiene final en puerto de categoría especial como es el Angliru, y que es un auténtico, bueno, pues rompehuesos, es una carnicería siempre el Alto del Angliru en Asturias, y el espectáculo está asegurado a partir de la segunda mitad, ¿no?, de la etapa. Un inicio tranquilito, pero que siempre va picando para arriba, un poco para calentar, y luego ya a partir de ahí sube baja hasta llegar al Angliru en esta etapa 17ª. Solo 122 kilómetros, pero es corta, pero con esos 3 puertos tan exigentes, yo creo que el espectáculo está asegurado. Y ojo también a la 18ª, 3 puertos de primera, con final en el tercer puerto que se sube de primera en esta etapa 18ª, así que también va a ser importante este final en la Cruz de Linares, con inicio en Pola de Allande, son 178, casi 179 kilómetros, un puerto nuevo, duro, inédito, que puede sorprender a más de un corredor, porque efectivamente no se ha pasado nunca en la Vuelta. La etapa 19 es un descansito, podríamos decir, puede ser la más tranquila de la semana, con llegada en Íscar, en tierras de nuevo castellano-leonesas, una etapa completamente llana, quizás haya viento, quizá no, veremos cómo es la meteorología ese día.
Y ojo a la etapa penúltima de esta etapa, etapa 20ª, la 20, entre Manzanares el Real y Guadarrama, en la Sierra de Madrid, porque es una etapa que puede ser trampa, una etapa medianamente larga, son 208 kilómetros, no es que es una barbaridad, pero ojo, es que son 10 cotas de tercera, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Hay gente a la que le recuerda a la etapa aquella de Galicia, de la etapa del Tour, o sea, de la Vuelta 2020, creo recordar, aquella en la que, bueno, pues Miguel Ángel López perdió el podium, se quedó descolgado, aquella que era tan larga, diseñada por un exciclista que ahora mismo no caigo, pero bueno, es un ciclista gallego que conocía la zona, me lo vais a poner seguro en los comentarios y os lo voy a agradecer si no me acuerdo aquí al final, pero Pereiro, diseñado por Pereiro, eso es. Y son más de 4.000 metros de desnivel repartidos en 10 puertos de tercera categoría. Esta etapa puede tener trampa, cuidado, porque no hay un primera, no hay un puerto de categoría especial, pero hay 10 puertos de tercera, sube y baja, como algún líder que crea que más o menos tiene el podium hecho, o el liderato ya hecho, tal. Este día puede llegar algún susto. Evidentemente es el día donde se va a decidir la vuelta, puede haber muchos ataques, gente explosiva, gente que quiera acceder al podium, al top 5, el líder, salvo que haya muchísimas diferencias en las etapas en la etapa del Angliru o en la Cruz de Linares, no creo que la vuelta llegue decidida, al menos no del todo, no todo el podium, quizás el liderato sí, es posible, pero no el podium entero. Así que esta etapa de la Sierra de Madrid con final en Guadarrama va a ser muy muy chula, y de hecho si puedo me acercaré a verla, porque la verdad es que no sé, tiene que ser muy interesante de ver. Y luego, bueno, pues el broche final, como casi siempre, en Madrid, 101 kilómetros entre el hipódromo de la Zarzuela y Madrid. Esta vez sale directamente de la capital, pasa por diferentes barrios de Madrid y llega, bueno, pues al Paseo de la Castellana, con no sé si son 5 vueltas ese circuito, y ahí tendremos campeón de la Vuelta 2023, de la última grande del año que viene, mejor dicho, de este año 2023, y que llega, por cierto, precedida por el Mundial, porque el Mundial este año va a ser antes de la Vuelta. Así que eso veremos cómo condiciona la participación en el Mundial, la participación en la Vuelta, quién cambia de idea en función de su resultado en el Mundial o quién no, si hay lesiones, si hay caídas, bueno, todo eso sabéis que condiciona, esperemos que condicione para bien y no para mal, para que tengamos al mayor número de favoritos posible en la Vuelta, que insisto va a empezar el próximo 26 de agosto hasta el 17 de septiembre, seguro que va a hacer mucho calor en las carreteras españolas, con paso por Andorra, con paso por Francia, bueno, pues un montón de sitios, y seguro que lo vamos a pasar bien, porque esta Vuelta va a ser bastante más dura que la del año anterior, Tourmalet, Angliru, Javalambre, bueno, un montón de sitios muy altos, sobre todo para intentar hacer diferencias en la general. Y con este rápido repaso por las principales etapas de la Vuelta 2023, pues así terminamos. Si os ha gustado el vídeo, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal, ponedme en los comentarios qué os han parecido estas etapas, cuál es la reina, cuál es la más dura, cuál puede ser trampa, bueno, todo esto que he ido comentando yo poco a poco. Me apetece mucho también leeros a vosotros. Hasta la próxima, pasadlo bien.